El tema cubano sigue siendo tremendamente polémico. Hace solamente unas horas llegaron a Cuba pues miembros de la Cámara de Comercio y ha reactivado el debate acerca de cómo Estados Unidos debe de manejar sus relaciones con la isla. ¿Debe esperar que haya cambios en la isla? ¿Debe esperar que el régimen cubano mueva fichas? ¿O debe el gobierno de Estados Unidos mover fichas independientemente de lo que haga Cuba? Ese es el análisis que vamos a tener en solamente unos segundos. Va a estar con nosotros Andrés Albuquerque y también Carlos Saladriga. Después vamos a pasar aquí al condado Miami-Dade. Un representante del alcalde Carlos Jiménez nos va a acompañar, Michael Hernández. Ese es su vocero para la prensa y va a estar acompañado de Raúl Martínez y Elaine de Valle. Vamos a estar hablando del puerto, vamos a estar hablando del Miami Heat, de los Miami Dolphins, de todas esas cosas con las cuales nos entretenemos todos los días aquí en el condado Miami-Dade. Y hablando de deportes y hablando pues de estadio, no podemos menos que hablar en el día de hoy de lo que sucedió ayer. Tengo un amigo que me dice de que nos robaron el juego. Yo no creo que se llegó hasta ahí, pero sin lugar a dudas las sospechas están ahí a boca de jarro. Todo eso y mucho más hoy aquí en Prohibido Callarse. Pues muy buenas, tengan todos, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera, como lo prometíamos, hoy tenemos un programa bien importante e interesante. Comenzamos con el tema cubano. Se ha despertado nuevamente la polémica y el tema cubano tiene eso, que de pronto está dormido y después se convierte en un tema casi de discusión nacional. La Cámara de Comercio de aquí, de la Florida, está visitando Cuba, es la segunda vez que lo hace en los últimos años y esto nuevamente ha reactivado un debate importante. ¿Qué es lo que debe de hacer Estados Unidos con respecto a Cuba? ¿Debe Estados Unidos mover fichas? ¿Debe esperar que el régimen cubano de alguna manera responda a lo que está sucediendo? Eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy aquí, pero antes queremos presentarles este trabajo que hemos preparado para ustedes. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está en La Habana para visitar una cooperativa de servicios sobre nuevas formas de gestión no estatal que desde hace casi un año empezaron a funcionar en Cuba. Una iniciativa novedosa en un país que en 5 décadas de revolución solo permitió esa fórmula de gestión en el sector agropecuario. Lo importante es que en Estados Unidos todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Eso incluye a los miembros del Congreso y el Senado. Tenemos una visión diferente y creemos que esta es una oportunidad muy positiva. Y muchas personas en el Congreso y en el Senado están de acuerdo con eso, al igual que muchas de la comunidad de negocios. Y estoy feliz de estar aquí. Donoghue recorrió las instalaciones de la reconstructora de vehículos dedicada a chapistería, pintura y tapicería de automóviles. Marcelo González, presidente de la cooperativa, habló del encuentro con el presidente de la Cámara Americana, Thomas Donoghue, y el interés en el proyecto. Bueno, en la conversación que tuvimos con él se interesó mucho por el nuevo modelo de gestión, por las flexibilidades que tiene el modelo de gestión, por las características de este modelo de gestión y hizo preguntas en cuanto a las importaciones, hizo preguntas en cuanto a la tecnología, hizo un grupo de preguntas interesantes, lo que no mostró ninguna, o de momento no dio ninguna idea de cooperación, sí de seguir visitando la cooperativa y muy interesado con los cambios, con la transformación que ha tenido el modelo de gestión en Cuba, con la actualización del nuevo modelo de gestión en Cuba. En estos momentos existen en Cuba más de 450 cooperativas de este tipo, de acuerdo con datos oficiales. La visita de la delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a Cuba es la primera de esta institución a la isla desde 1999 y tiene como finalidad conocer la situación económica y las oportunidades de negocios que ofrece actualmente la isla caribeña. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse, a Andrés Albuquerque, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Gracias a ti. Bien. Y está Carlos Saladriga. Carlos es precisamente el que pues provoca precisamente de que una serie de personalidades, tanto norteamericanas como cubano-americanas, firmen una carta que ha servido precisamente para avivar, entre otras cosas, la discusión acerca de cómo se debe manejar el tema de Cuba. Y una de las, primero, Carlos, gracias por estar acá. Una de las cosas que te preguntaba antes del programa, me encantaría que de alguna manera compartieras esa información con los televidentes, es cómo se armó esta carta, quiénes participaron, porque se consiguieron nombres realmente importantes, republicanos y demócratas. ¿Cómo se logró esta cantidad de nombres? Bueno,
te corrijo lo que dijiste, Carlos Saladrigas lo provocó, yo no lo provoqué, fue un grupo de personas de 3 organizaciones, el Cuba Study Group que yo dirijo, el Consejo de las Américas y la institución Brookings, que llevamos tiempo colaborando en algunos temas sobre Cuba, y se trajo a colación la necesidad de buscar un consenso amplio de personalidades importantes que favorezcan una segunda fase de medidas sobre Cuba por parte del presidente Obama, ¿no? Y ese fue el génesis de esta carta. No fue una iniciativa de ninguna persona en sí, sino de estos 3 grupos que están colaborando en este sentido. Okay. Una de las críticas que se te hace, Carlos, y lo hacen personas dentro de Cuba, en el exterior, aún personas que están a favor del levantamiento del embargo, es que no se hubiera incluido el tema de derechos humanos de alguna manera como precondición. Sí, se incluyó. Y está muy claro dentro de la carta donde dice que una de las recomendaciones que se le hace al presidente es que amplíe el marco de intercambios diplomáticos donde se pueda discutir de una forma más amplia una gama de temas, incluyendo muy específicamente presionar a Cuba para mejorar el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso está en la carta. Andrés ha trabajado muy de cerca con Cuesta Morúa, un líder opositor que ha venido precisamente promoviendo, entre otras cosas, el levantamiento del embargo. Y sin embargo, pues ha criticado esta carta que se acaba de dar a conocer. ¿Por qué, Andrés, uno puede estar en desacuerdo con la carta que afirmaron que tantas personalidades? Bueno, Manuel Cuesta Morúa y yo lo quiero como un hermano, colaboramos en muchas cosas, en algunas estamos en desacuerdo. Yo ni favorezco ni apoyo el embargo. Yo pienso que una movida con el embargo en este momento es como premiar a quien no se lo merece. Además ha durado tanto que a este punto, en lo único que yo coincido con el espíritu de la carta, o con lo que parece ser el espíritu de la carta, es que sí hace rato que hay que mover fichas de alguna manera. Yo soy de los que piensa que el gobierno de Estados Unidos debe mover fichas. Una potencia mueve fichas independientemente de lo que haga cualquier dictador o cualquier sicario. Es decir, una potencia se rebaja cuando se deja condicionar por lo que hace un sicario. Entonces, debe mover fichas. Ahora, el problema es que hay una cosa muy grave. Si esta administración, que en política exterior hace, la política exterior de Estados Unidos se hace en un outsourcing en Moscú y en otros sitios porque está totalmente ausente. En Venezuela masacran a la gente y ni siquiera hace una declaración. Es decir, una administración que no se ha movido para nada, que lo único que haga sea moverse y que en cierta medida esto se pueda ver a favor de los Castros, es un legado que no creo que esta administración, que ni siquiera esta administración quiera llevarse. Esto es desde el punto de vista simplemente técnico. Desde el punto de vista ético de la comunidad internacional, ético, no estoy hablando de emociones, sea claro. La lógica es que, bueno, ha llegado el momento, como Castro ha tenido 50 y tantos años de rehén al pueblo cubano y aquello no da más, sería criminal, me parece interpretar a mí, sería criminal continuar con la misma táctica que no ha dado resultado porque el pueblo sufre. Y hasta cierto punto, yo desde el punto de vista científico, inexcipible, es decir, estoy de acuerdo. Ahora, el problema es que esto manda un mensaje que crea un problema ético, político para la comunidad internacional. Es decirle a los sicarios, ustedes no vayan por la gallina, róbense el banco. Si ustedes logran tener a un pueblo entero de rehén, tarde o temprano tendrán un cheque en blanco porque hay que ceder. Es decir, se puede interpretar de este lado. Como yo interpreto, no la carta, porque la he leído varias veces y la sabe solo los que la escribieron. Cualquier movimiento que busque cosas en Cuba yo lo veo como positivo. El único problema de la carta es que le pide a la administración norteamericana que flexibilice cosas que ya están flexibilizadas. Yo pienso que el primer movimiento de aquí del exilio es, en primer lugar, defender los intereses del exilio. Y no es una crítica a Saladrigas, es una crítica a todos nosotros. No he visto un planteamiento por ninguna parte donde diga el privilegio de las charteras hay que quitarlo y no pueden ser solo las personas de influencia de Castro, deben ser libre mercado como es Estados Unidos. Los cubanos inmigrantes deben ser tratados como... Entonces, no empezar por ahí y pedirle al gobierno de Estados Unidos que flexibilice algunas cosas, eso, y con todo respeto, don Carlos, me perdone el candor, eso a pueblo común parece un arreglo entre primos. Ok, Carlos. Mira, todos actuamos basados en la frustración. La frustración de 55 años tratando de procurar unos cambios que todavía estamos por ver. Yo soy empresario. En mi negocio, si yo hubiera estado haciendo lo mismo por 55 años y no me da resultado,
yo lo cambio. Yo no espero 55 años para cambiar mi política, para cambiar mi estrategia. Me parece la definición de lo absurdo, por decir la definición de la locura. Seguir haciendo lo mismo y esperar de pronto, por arte de magia, un resultado distinto. A Cuba se le ha sancionado toda la vida con unas sanciones que son entre las más fuertes de que los Estados Unidos le aplica a cualquier otro país del mundo. Podemos ponerlas de lado a lado, las sanciones hacia Cuba, las sanciones a Irán, a Corea del Norte, etcétera, y vamos a ver que las de Cuba son las más onerosas, las más duras de todo el mundo. El gran defecto del embargo ha sido que el embargo es unilateral y las sanciones unilaterales no han funcionado ni han funcionado jamás en ningún aspecto de la historia. Segundo, en mi opinión, las sanciones han ayudado al régimen cubano. Allá afuera, conversando con uno de tus invitados en el próximo segmento, estamos hablando de la ley Helms-Burton, que esa ley existió, se firmó gracias exclusivamente al señor Fidel Castro. Si no, esa ley no se hubiera firmado. Entonces, tú tienes que decir desde el punto de vista de estrategia, ven acá, estos sectores del gobierno cubano, yo creo que hay sectores dentro del gobierno cubano, estos sectores ortodoxos, tradicionales del gobierno cubano, quieren una continuidad del embargo. No, entonces, ¿por qué lo voy a dar al gobierno cubano en bandeja de plata el embargo como un regalo? Pero poniendo el embargo aparte, que es un tema muy complejo, esta carta no se trata del embargo, porque el embargo está encapsulado en legislación que le robó el Poder Ejecutivo, que según la Constitución americana, el poder de relaciones exteriores lo tiene el Ejecutivo. Y esta fue una ley que le quitó el Poder Ejecutivo, la autoridad sobre las relaciones exteriores con Cuba al Poder Ejecutivo. Pero lo que le estamos pidiendo a Obama, al presidente, es que dentro de su capacidad ejecutiva, dentro del poder ejecutivo que él tiene y dentro del marco de la ley de Helms-Burton, tome una serie de medidas, una fase 2. ¿Por qué una fase 2? Porque consideramos que la fase 1 ha sido extremadamente exitosa. Si tú recuerdas, Bush heredó una política de Clinton donde había apertura, donde había muchos más viajes, inclusive hasta la gente estaba yendo a Cuba en barcos, en fin, había una apertura enorme. A mitad de su periodo, cuando ya se avecinaban las elecciones del primer periodo de Bush, trancó fuertemente y limitó los viajes de los cubanos americanos, las remesas. O sea, si te moría una abuela y al otro día te moría un abuelo, te quedaste sin ir al entierro. Tengo que pasar a publicidad, Carlos. Te retorno la palabra, tampoco regresemos. Vamos a publicidad y regresamos con este tema tan importante. Porque regresamos aquí, él ha prohibido callarse, está con nosotros Andrés Albuquerque y está también con nosotros Carlos Saladriga. Le interrumpí a Carlos Saladriga, te retorno la palabra y después... Sí, entonces... no, para concluir, y esos han sido muy beneficiosos, los disidentes pueden entrar, pueden salir, le ha dado unas aperturas y le ha dado una fuerza a la oposición y a la sociedad civil cubana enorme, enorme. Los cambios que han habido dentro de Cuba, como ha cambiado el cubano en estos últimos años, ha sido un cambio espectacular y yo creo que en parte se debe a esta a la relajación de las medidas. Andrés. Entonces, los cambios que hayan ocurrido en la isla es innegable, habría que ver si hubieran ocurrido igual o no, pero nadie tiene la bola de cristal. Lo cierto es que se han creado unos minimísimos espacios, eso es indudable, y que el gobierno, forzado por su necesidad de supervivencia, ha creado unos espacios limitados, pseudo, mediatizados, pero los ha creado. Eso es innegable y habría que aprovecharse de ahí. Repito, buscar iniciativas, buscar medidas no me preocupa. ¿Qué me preocupa de la carta? Más que la palabra, yo estudié lingüística, don Carlos, las palabras tienen peso, pero todo depende de qué lado uno las mire. Entonces, no voy a entrar en una disquisición filosófica o lingüística de la palabra. Yo lo que pienso es que un tema tan cardinal para el exilio cubano debió haber tenido mucha más consultación previa. Y claro que la pudo haber firmado usted solo, es su derecho. Pero yo digo, ¿no? Como me hubiera gustado a mí verlo, es una consultación previa, porque se hubiera permeado el argumento de muchos más criterios. Yo te decía antes cómo la veía desde fuera, y sea claro que esto no es una acusación ni mucho menos, porque además en este país no se puede. Como yo, Albuquerque, un cubano de a pie, y muy de a pie, la percibe, es un arreglo entre primos. ¿Quiénes son los primos en este caso? El burgués de antes fue despojado brutalmente y con la complicidad del pueblo, sea claro, no le estamos echando al capital aquí, por otro burgués que se salió del libreto, porque había un libreto para que hiciera algo, por algo Washington lo puso allí, Fidel Castro,
y después el burgués dobló por tercera y se quedó con todo porque la tentación fue grande. No es primera vez que pasa en la historia. 50 años después, la clase es más densa que el agua, parafraseando la frase bíblica, y de alguna manera los burgueses se ponen de acuerdo. Ser burgués no es un problema, no es un defecto ni es una cosa peyorativa, es una categorización. El problema es que con este acuerdo, sin el consenso de muchas más personas, al final se va a mandar dinero, los parientes van a mandar dinero, los negros y los más pobres se van a quedar sin paladar y sin nada, no van a tener nada, y lo que va a aumentar es el gap de diferencia entre los que tienen menos y los que tienen más. El régimen no se va a caer por esto, no va a haber ningún cambio significativo, y es un signo de aquí de una cierta debilidad. Como uno de a pie lo puede interpretar, es un arreglo entre ricos, dicho en términos poéticos: sotana, drill 100 y verde olivo se confabulan, la gabardina, como siempre, se queda afuera. No, te voy a dejar que responda, ¿no? Porque... Sí, no, yo no lo veo esto en términos clasistas, ¿no? Yo lo veo esto, yo creo en el poder del emprendedor en una sociedad. No me gusta ni siquiera usar palabras como burgueses porque me recuerda a una serie No tiene nada de malo. No, pero no me gusta. Ojalá yo fuera burgués. Sí, pero las implicaciones no son sanas. Yo prefiero usar emprendedores, empresarios. ¿Por qué? Porque son los agentes que crean empleo, que crean actividad económica, que le dan dinamismo a la economía. Pero de lo que esto se trata, y yo creo que él lo dijo, de ayudar a ese pueblo cubano, de aprovechar los cambios que ya han ocurrido, que son innegables, quisiéramos que fueran más profundos, pero son innegables, aprovechar esos cambios y ayudar al desarrollo de esa sociedad civil cubana. Carlos, ¿tú estás de acuerdo con la Cámara de Comercio está allá en Miami, en Cuba, en estos momentos, la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio lo que está haciendo es indagando, investigando, estudiando, analizando. ¿Por qué no? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Tú te crees que haya alguien que, bajo las leyes existentes en Cuba, esté interesado en hacer un gran negocio mañana? No, eso no existe. Mientras Cuba no cambie sus leyes, de verdad una apertura económica interesante, y tuvieron la oportunidad con la ley de inversiones extranjeras, eso no va a suceder. Pero explorar, interesarse, estudiar, analizar, comprender, saber, conocer, eso no es nada malo. Se hizo en toda la Unión Soviética, se hizo en toda la Europa Oriental, se hizo en Alemania, se hizo en la República Checa, en todas partes se hizo. Entonces, eso de malo no tiene nada, absolutamente nada. Yo creo que Andrés, una de las cosas que sucede en Europa Central, precisamente previo a lo que sucedió después, fue precisamente el pacto de Helsinki, donde le da un altísimo nivel de movilidad a todos los que vivían dentro de Centro Europa, bajo la cortina de acero, que era como se llamaba en aquel momento. De hierro. De hierro, la cortina de hierro. Le dio un altísimo nivel de movilidad a todos los que vivían ahí, también un intercambio económico muy interesante. Hay algunos la Conferencia de Cooperación y Seguridad de Helsinki. Exactamente. Bueno, el libre movimiento entre ellos. Entre ellos, pero sí, por lo menos... pero de ahí para afuera... No, pero por lo menos empezó a moverse la cuestión con aquello, ¿no? Sí, claro. Kissinger fue uno de los arquitectos de esta propuesta, conjuntamente con otros cancilleres europeos que pensaban que eso era el camino para buscar la democratización. Por supuesto de que los cambios vinieron de arriba para abajo, pero hay algunos que creen que esto hizo de que el aterrizaje fuera muchísimo más suave y que hubiera más oportunidades de democracia una vez que colapsó el modelo. Bueno, si podemos llamarle soft landing al desmembramiento de la Unión Soviética, yo no sé entonces qué puede hacer un crash landing. Aquello fue traumático. Para la Unión Soviética. En la Unión Soviética, que es lo más importante. En otros países, en algunos otros países no fue así, porque el DNA de esos países no se puede comparar Checoslovaquia, hoy República Checa, Hungría y Polonia, con la Rusia zarista. Jamás se pudieron comparar. La Alemania era un desmembramiento de un país que era potencia. Entonces, claro que cada país tiene su DNA. Cuba se parece mucho a Venezuela en muchas cosas, pero en muchas cosas nada. Es decir, por Dios, no podemos, las comparaciones son siempre desafortunadas. Ahora, que Helsinki en cierta medida haya ayudado, no, yo pienso que si Mikhail Gorbachev no toma, si Andrei Gromyko no comete el craso error de debilitado por 3 muertes sucesivas, y quién sabe por qué más cosas, haber propuesto a Mikhail Gorbachev, todavía estaríamos divididos en 2 bloques. Es decir, cada elemento por sí puede haber empujado, todo elemento es válido y no se le niega su valor histórico, pero el catalizador fue Mikhail Gorbachev. Y luego la sagacidad de Reagan de tomar la pelota en el aire y saberla mover. Pero yo creo que el caso de Cuba y el caso de la Unión Soviética no son para nada comparables. Se vio con el derrumbe del muro. Se cayó todo el campo socialista y Cuba no se cayó. Cuba es un caso muy sui generis, donde entran otros factores. Quiero anotar una cosa antes de irnos. Esta carta tiene muchos detractores, no sé dónde está la mayoría, yo estoy diciendo mi opinión porque es la que tengo. Tiene muchos detractores y tiene muchas personas que la apoyan. Llama la atención que hay personas de ambos lados del espectro.
vuelvo a lo mismo, no hay derecha e izquierda, hay los que tienen y los que no. Pero retomando el tema de Saladrigas, el término burgués lo empleo con todo conocimiento de causa y además con un respeto terrible. Los burgueses son los que crean trabajo. El que demonizó a los burgueses es el señor del lado de allá, es decir, no hay ningún problema. Y yo no dudo en ningún momento que muchas de las personas que hayan escrito esta carta tengan las mejores intenciones. Yo no estoy demonizando a nadie porque no tengo la prueba. Y no se trata de dispararle al mensajero, sino al mensaje. Si hay una manera de que estos 40 se sienten y busquen un consenso... Si se hubiera incluido el tema de derechos humanos de una manera más categórica, ¿estuvieras tú más de acuerdo con esto? Si se hubiera condicionado de que alguna de estas medidas estuvieran supeditadas a que el régimen castrista hiciera, básicamente tomara pasos específicos en materia de derechos humanos, en materia de derechos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se hubiera jugado más ping-pong, posiblemente, aunque no creo que lo que yo piense sea muy importante en la comunidad, pero yo creo que más que el ping-pong es el consenso. Pienso que es el consenso, el debate, sin miedo. Y los extremistas que lo cataloguen de lo que sea, eso es un problema de ellos. Pero el debate lo llevamos trayendo desde hace rato. Nosotros hace unos meses sacamos un documento sobre la ley Helms-Burton y sobre el debate. Hemos siempre dicho que tenemos que poner hay una serie de personalidades, y todos los conocemos y lo vemos, que son absolutamente intolerantes, que ofenden, que atacan, que insultan. Y eso es lo que escuchamos generalmente, pero el debate nosotros lo venimos suscitando y pidiendo desde hace rato. Carlos, sin lugar a dudas, más allá de... Bueno, invíteme al próximo, invíteme al próximo. Encantado, pero yo creo que es importante recalcar que esta carta no es del exilio, esta es una carta principalmente de norteamericanos a su presidente sobre una política de su país hacia Cuba. No es la política de Miami a Cuba, no es la política del exilio hacia Cuba, es la política de los Estados Unidos de América hacia Cuba. Claro. Y los norteamericanos tienen tanto derecho como tenemos nosotros de influir o de incidir en esa política. Claro. Que quede claro, es una carta de norteamericanos. No necesitaba tener consenso en el exilio ni lo buscaba. Era una carta de norteamericanos principalmente, y algunos de nosotros que tenemos la doble ciudadanía, la firmamos como americanos. Una de las cosas que uno hablaba precisamente, Andrés, de algo que me parece que es importante, ¿no? Y es el tema de consensuar. Y muchísimas personas cercanas a ti, estoy hablando en el pensamiento, de tratar de buscar aperturas en Cuba, etcétera, han señalado el tema de derechos humanos de una manera más categórica. ¿Esto se pudiera replantear? O sea, aunque sean norteamericanos, la política oficial del gobierno de Estados Unidos es condicionar cualquier apertura hacia Cuba a una mayor libertad en materia de derechos humanos. El error estratégico está en la palabra condicionar. Insistir y presionar por los derechos humanos, yo creo que no hay ni la menor índice de debate. O sea, ¿habría espacio para de alguna manera clarificar eso de una manera más puntual? Ya la carta se escribió, no vamos a enmendarla, y lo dice, la carta lo dice sobre los derechos humanos. Pero es la crítica mayor que se te ha hecho, ¿verdad? Pero se le dice la carta. Bueno, es la crítica que más duele en el sentido de que yo lo creo igual, yo creo que los derechos humanos son imprescindibles, pero lo que yo creo que es un error es condicionar, porque al condicionar algo con el gobierno cubano, tú le estás dando al gobierno cubano el poder de tomar la decisión. Entonces lo que queremos nosotros es que haya esta apertura al sector privado en Cuba, que haya esta apertura hacia la sociedad. Independientemente de lo que quiera. Independientemente de lo que quiera el gobierno cubano. Tienes tú la última palabra. Tengo una preocupación enorme ahora. Es decir, yo tenía unos criterios... no en contra, tenía unos criterios estimando esta carta y yo la veo que no me gusta. Pero ahora con lo que dice don Carlos, si son 40 americanos, y esto se va a ver de que hay unos americanos que le hablan a su gobierno sobre lo que pasa en Cuba, volvemos a la loma de San Juan. Calixto García se vuelve a quedar fuera y estoy peor de cómo vine al programa. ¿Sí? Me están dejando totalmente fuera, ya no es un acuerdo entre primos, es más de lo mismo. Okay. Tenemos que dejarlo ahí, pero eso es una conversación bien interesante y bien importante, ¿no? Vamos a retomar la cuestión de Calixto García y la loma de San Juan. Lo tomamos. Gracias, Carlos. Cuando tú quieras, es un placer. Es un placer. Me tienen que invitar al debate ese. Cuando quieras. Regresamos con otro debate, también civilizado. Está aquí el representante del alcalde, el vocero del Mike Hernández, está representando al alcalde Jiménez en este programa. Va a estar Raúl Martínez, va a estar también Elaine de Valle. Vamos a estar hablando de algunos de los temas neurálgicos que se están debatiendo en el condado. Regresamos en solamente unos segundos.
Ok, regresamos aquí, prohibido callarse. Como les anunciaba desde el principio del programa, tenemos con nosotros a Mike Hernández, es vocero del alcalde Jiménez. Me alegro mucho que esté aquí. El alcalde hace casi un año que no logro entrevistarlo, a pesar de que Fernando Figueredo, el ex vocero del alcalde, trató en muchísimas ocasiones de que el alcalde viniera. Lamentablemente no quiso venir. Espero que tu visita, que el día de hoy aquí, sea el preludio de mejores relaciones con la alcaldía. Es la segunda en una semana. Exactamente, que sea un preludio de mejores relaciones con la alcaldía y que el alcalde termine viniendo él. Para contestar las preguntas que tenemos dentro del mayor respeto, pues señalando las discrepancias que tenemos. Está con nosotros el exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez, y está con nosotros Elaine de Valle, que ha estado que escribe continuamente lo que está sucediendo en el condado. Voy a empezar con alguna precisamente Elaine escribe de esto en el día de hoy. Y me parece que sería bueno empezar por ahí, que es un déficit de 10%, o sea, el alcalde está pidiendo una reducción de 10% en los salarios de los empleados para tratar de cubrir un déficit. En más de una ocasión el alcalde ha dicho de que la culpa de los problemas financieros que tiene el condado es la comisión por haber vetado algunas de las propuestas que él ha presentado. Tienes tú la palabra. Es una propuesta dentro de una serie de propuestas, porque hay muchas formas que puedes tratar de reducir el déficit que estamos esperando que va a ser, hasta ahora era 200 millones, pero puede reducirse también porque están recolectando los impuestos de las propiedades, etcétera, etcétera. Pero si no identifican mucho más ahorros en el sistema, vas a tener alrededor de ese total. Está pidiendo renegociar lo que se llaman los snapbacks. O sea, que habían una reducción de 5% de los salarios, no de salario, perdón, que estaban pagando para los health plans, los planes de salud. Que la comisión, como estabas diciendo, el veto del alcalde fue overridden, como se dice en inglés, y por supuesto los empleados recibieron los pagos más antes. Ahora, si lo pudieron hacer más como lo había propuesto el alcalde, 2% un año y 3% el otro para llegar al 5% después de 2 años, vamos a decir, por ejemplo. Entonces el presupuesto no iba a tener ese hueco tan grande. Pero al final del día es una negociación, Roberto. Eso no es la propuesta final. Esta no va a ser la última. Vas a tener varias propuestas que vienen del alcalde, de los comisionados, que ellos van a tener sus pensamientos, vas a tener una discusión pública en la comisión y por supuesto vamos a tener 6 meses de estas discusiones. Mira, yo no acabo de entender a Carlos Jiménez y a su administración. Esto no tiene nada que ver con Michael, a quien respeto, quiero y conoces hace mucho tiempo. Y lo conozco hace mucho tiempo. Y yo no voy a debatir nunca con él, porque no creo que es mi posición poner a debatir con él. El debate debería ser con Carlos Jiménez para poder analizar si él sabe o no sabe lo que está haciendo. Él siempre está preparando un montón de cosas a ver qué pasa, a ver cuál es la más popular, para entonces llevar y esa. Un alcalde fuerte, un alcalde administrativo, tiene que pararse a los comisionados y decirle, mira, esto es lo bueno para este condado. A, B, C y D. Después de hacer análisis, no para llegar a negociar, no para llegar, porque estamos hablando de ahora 200 millones de dólares. Entonces la pregunta mía es, 200 millones del presupuesto del condado solamente, que es de 1.2 billones de dólares, o es un compendio, porque aquí te tiran unos números, Roberto, y lo estábamos hablando antes de esto, y te lo voy a explicar bien fácil. Tú tienes diferentes componentes para llegar a los 6.000 millones de dólares. El Jackson es parte de eso, pero Jackson tiene una administración aparte. Completamente diferente. Agua y alcantarillado recauda sus propios dineros. Y tampoco entra en eso. Y no entra en eso, o no debe de entrar. Los bomberos tienen sus propios impuestos, no deben de entrar. La biblioteca tiene su propio presupuesto, no debe de entrar. El aeropuerto es un presupuesto totalmente aparte y el puerto. Entonces lo que queda para la administración del condado, y es lo que debieran de quitar para no meterle este humo a la gente, 6.000 millones de pesos, no, son 1.200 millones. Si en los 1.200 millones de dólares hay 200 millones de déficit, es casi un 20%. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto es lo que le dicen en inglés the easy way out. Lo más fácil es cortar los salarios, buscar dónde cortar, en vez de buscar eficiencia. Yo sé que hay, por ejemplo, y lo estábamos hablando con Mike, un comité que está buscando a ver si pueden cambiar la compañía que le da el seguro de salud a los empleados. Y creen que hay una posibilidad de ahorrar ahí entre 60 y 70 millones de dólares, pero van
años hablando de esto y no pasa nada. Es hablar y hablar y hablar y no pasa nada. Volvemos a lo mismo que estábamos hace un año, que es cortar salarios, cerrar bibliotecas, cerrar estaciones de bomberos, cortar y cortar, en vez de buscar maneras de hacer las cosas más eficientes. Además, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mike, que esto es parte de la negociación, esto no es la oferta final. Y es más, los líderes de los sindicatos también lo ven así. Ven que esta es la oferta, la peor, este es el gloom and doom, el peor escenario, y aquí van a dar espacio. Ellos creen que lo que él quiere verdaderamente es el 5% de nuevo, que, by the way, Mike, no era para el healthcare. Eso ya se admitió que era una manera de balancear el presupuesto, y yo diría que como mintieron a los empleados diciendo que era para una fuente especial para el cuidado de salud. No lo fue. Pero si tú eres un presidente de una unión y tú sabes que es la forma de operar, tú esperas entonces. Sí, no le están haciendo caso. Y eso es un problema porque le está quitando el poder de negociación. La credibilidad. Y la credibilidad. Aquí todo tiene que ver con la credibilidad. Mira, si hay que recortar salario o hay que recortar empleados, tienes que hacerlo. No puedes venir a estar con el paños tibios y no. Tienes que pararte y decirle a la comisión, mira, esto es muy simple. Plan A, hay que aumentar los impuestos por tanto dinero para poder mantener lo que tenemos, no para aumentar. Plan B, vamos a reducir el número de empleados. Y esto es lo que va a pasar. Plan C, esto vamos a reducir empleados y vamos a reducir salario. Plan D, y entonces que cojan A, B, C, D. Pero reducir vamos a que Mike, vamos a darle la oportunidad porque si no lo vamos a tener aquí de invitado de pie. Pero yo iba a defender casi iba a defender al alcalde. Pero vamos a darle Te doy la oportunidad. Lo que está pasando actualmente es están formando el plan E, B, C y D. Lo más importante es... Pero no le resta credibilidad, perdón, lo que está diciendo Raúl, no le resta credibilidad cuando tú mismo estás diciendo esto es nada más un balón de prueba para ver cómo cae dentro de los sindicatos, cómo cae dentro de los convencionados, cómo cae dentro del público. Y el alcalde ya ha tomado varias medidas que después de haberla tomado se ha echado para atrás. Entonces tal parece que estamos en un juego de espejo donde el alcalde realmente no dice lo que quiere decir, sino lo que alguien quiere, y le resta credibilidad a su postura, porque si realmente hay una crisis, y es lo que ha pasado en varias ocasiones, hay una crisis y el alcalde después nos saca de la crisis como por arte de magia. ¿Para qué nos metió en la crisis si nos podía sacar de la crisis? ¿Para qué está pidiendo un 10% si realmente va y no es un 10%? Eso es el doom and gloom. Primero que nada, lo que estamos viendo es que él está negociando, pero lo más importante, ha prometido que no quiere subir los impuestos porque no hay Pero apetito. hay que subir los impuestos. Sí. La cuestión es, y eso es lo que yo no entienden, Roberto, es que vaya y subir los impuestos. Pero volvemos de nuevo, un alcalde administrador, aparte de ser político, tiene que ser honesto cuando presenta una cosa para tener credibilidad. Este señor entonces que se postule para comisionado y haga lo que está haciendo Javier Suárez, tira bomba. Tengo que regresar a la policía, te doy la oportunidad a responder. Después vamos a estar hablando de dos temas que he estado discutiendo con Mike la semana pasada. Uno tiene que ver con el hijo del alcalde y el otro tiene que ver con Rafael García Toledo. Regresamos y vamos a hablar de ellos dos cuando regresemos aquí, pero ahora la doctora Maris Reyes. Adelante, doctora. Gracias. Soy Maris Reyes, abogada de bancarrota y los quiero ayudar. Yo sé que hay muchas casas sin problemas. Yo sé que hay muchas demandas sobre las casas hoy en día en la sur de la Florida. La ley de bancarrotas los puede ayudar. Podemos poner esa demanda, ese foreclosure, en pausa. Hay un nuevo programa que se llama el LMM. ¿Qué es el LMM? Me dicen mis clientes. Yo lo voy a explicar. Yo voy a sentar con ese cliente y le voy a explicar que vamos a utilizar este programa que para ese foreclosure y le permite a uno hacer pagos sobre su casa de nuevo. Y esos pagos van a estar basados en cuánto uno gana, está basado en qué vale su casa y sí, cuánto se le debe al banco. Vamos a utilizar este programa juntos para salvar la casa de su familia. Con 15 años de experiencia, no tienes que tener temor. Lo voy a guiar en una forma que permite la ley y que te puede ayudar. Esa primera consulta es gratis. Usted se va a sentar conmigo, vamos a dedicar mucho tiempo a su caso para que sepas exactamente cómo la ley de bancarrota los puede ayudar. Llámanos hoy al 305-476-1900 y con esa primera consulta gratis vamos a dictar al banco qué se puede hacer. No hay ninguna respuesta que sea incorrecta, se puede hacer algo y la idea es utilizarle a su beneficio. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida y los quiero ayudar ahora a ustedes. Llámanos hoy al 305-476-1900. Yo soy Maris Reyes, abogada de bancarrota. Gracias.
Estamos aquí, Raúl Martínez está acá, Elén de Valle, está Mike Hernández. Quiero decir dos cosas. Una, en este programa yo dije de que una reunión que se había dado en el condado, se había anunciado una reunión para CHM2, que es la compañía que perdió, exactamente, es la compañía que perdió el contrato de aguas y alcantarillado. Se había convocado esta reunión, en esa reunión había estado Rafael García Toledo. Yo dije que Rafael García Toledo, que no estaba inscrito como lobista para esa compañía, estuviera en esa reunión donde estuvo el alcalde y el director del Departamento de Agua y Alcantarillado. Me parecía que era ilegal. Mike tuvo la cortesía de averiguar, yo llamé y en principio me habían dicho de que si él no estaba inscrito no podía participar. Y yo dije eso al aire. Mike le pidió una opinión a Centorino y Centorino estuvo de acuerdo que si no se hubiera tomado la decisión en el momento en que él se reunió, si hubiera sido ilegal, pero como la reunión se había dado después que el alcalde había hecho la recomendación, no era ilegal. Pero sí hubiera sido ilegal que Rafael García Toledo, que tengo entendido que las expresiones que utilizó se oían en todo el piso 29, de lo emocionado que estaba por haber perdido el contrato, pues no resultó ilegal por esta razón, porque ya el alcalde había hecho una recomendación. Por otra parte, tuve la oportunidad también de hablar con Carlos Jiménez Jr., el hijo del alcalde. Hasta nosotros habían llegado toda una serie de informes que relacionaban al hijo del alcalde con presuntas actividades de cabildeo en el condado. Nos habían dicho de que el hijo del alcalde se inscribía como relacionista público para no tener que inscribirse como cabildero y que estaba haciendo labores de cabildeo encubierta. Tuvimos la oportunidad de hablar con él nos llamó, queremos agradecerle que nos haya llamado, nos dijo cuáles eran sus clientes, que él no tenía ningún cliente en el condado Miami-Dade y que todos sus clientes estaban fuera del condado, que él hacía mucho tiempo que no visitaba pues el condado, y la aclaración le dije que le iba a hacer al aire y lo estoy haciendo. Le agradezco mucho la llamada y la aclaración. Pasamos a otros temas. Roberto, una sola pregunta que es muy interesante. Si ya se sabe que las cañerías de esta comunidad están destruidas, ya se sabe que hay que gastar los miles de millones de dólares, ¿por qué estamos poniendo vallas anunciadoras diciendo este es el momento de cambiar las tuberías? ¿Ustedes no lo han visto? En Water and Sewer. No dice nada, dice este es el momento de cambiar las tuberías. He visto yo por lo menos una valla en el momento. ¿Quién paga por eso? Tengo que saber cuál es el departamento. ¿Es del condado estás hablando? Claro, si la única gente que van a arreglar las cañerías son la gente del condado. Sí, bueno, yo sé que empezaron, Roberto se estaba refiriendo a proyectos con CH2M Hill y AECOM. No, eso no tiene nada que ver. Esto es, yo voy manejando y de momento veo una cañería tupida y un anuncio en una valla lumínica diciendo es el momento de reparar o de reconstruir esto. Te puedo buscar la información porque sería interesante saber por qué se están gastando dinero en eso. Yo creo que hay muchas cosas que es importante aclarar. Una de las cosas que quisiera abordar, y después quiero abordar contigo algo que tú me dijiste, y es la cuestión de Sweetwater, pero antes de pasar a Sweetwater porque me queda muy poco tiempo. Mike, la percepción que hay es que el alcalde se ocupa nada más que de los estadios. Y porque se está ocupando los estadios, porque sus amigos cabilderos lo llevan a eso. De que el alcalde tiene su corazón repartido entre dos grupos de cabilderos, todos conocemos quiénes son, uno lo representa Rafael García Toledo, el otro grupo lo representa Jorge Luis López, que son básicamente, algunos dicen, los que están tomando decisiones en el condado, y no es el alcalde realmente el que está tomando las decisiones, sino que estos dos grupos de cabilderos son los que están manejando nuestros destinos. La percepción está ahí. Entiendo la percepción, pero yo estoy trabajando ahí, y antes de trabajar ahí conocí a Carlos Jiménez desde que era comisionado. No le falta la ética, primero que nada. Que son cabilderos, pero ¿tienen un acceso privilegiado? No, estamos hablando, si ellos o cualquier persona en esta mesa quiere entrar a la oficina del condado, del alcalde del condado, tienen que firmar, tienen que entrar con todos los procesos. Si uno se quiere reunir con el alcalde en su casa a altas horas de la noche, ¿lo puede hacer cualquiera? Eso, yo no tengo ninguna información de eso. Pero si eso sucede, ¿lo puede hacer cualquier cabildero? De lo que yo tengo entendido, no. El alcalde él tiene un código de ética y un código legal. Sobre los estadios, vamos a hablar bien rapidito porque sé que se está acabando el tiempo. El Miami Heat, como te estaba explicando la semana pasada, y lamentablemente el comisionado Suárez no podía responder a lo que yo le respondí. El acuerdo de Miami Heat podíamos negociar en 11 años. No queríamos negociarlo. El alcalde está en el récord. El 22 de enero la comisión votó 13-0
directando al alcalde a renegociar. Y él preguntó en inglés, what's the rush? ¿Por qué querían renegociar? Yo lo leí, tú me lo mandaste y está en récord, tú me lo mandaste y te lo agradezco. Te lo mandé. También con el estadio de Beckham, el alcalde dijo, mira, ¿quieres dos sitios? Vamos a recomendar los dos, vamos a ponerlo en las manos, si es del condado Miami-Dade, en las manos de la comisión, si es en terreno de la ciudad de Miami, en ciudad de Miami. ¿Qué pasó? Ahora seleccionaron el FEC-CIP, está en manos del alcalde Tomás Regalado y la comisión y la administración de la ciudad. El alcalde prefiere enfocarse en el presupuesto. Eso es lo más importante. Pero lamentablemente no es la percepción que está dando. La percepción que está dando entiendo, pero por eso es que estoy aquí lo para único que se aclararlo. está ocupando es de Puerto. ¿Tú querías decir algo? Porque tengo que pasar a Raúl, quería decir algo de Sigüero antes de terminar este segmento. Yo quería preguntar sobre la opinión de Centorino. Estoy en desacuerdo, porque aunque ya la decisión se había hecho, eso nada más que es para parte del trabajo. Todavía va a haber decisiones para dar contratos en los próximos 15 años a otras compañías, y esa compañía pudiera caer dentro de eso. Así que a mí me pareció totalmente, a mí me parecieron dos cosas totalmente inapropiadas. Una, que el alcalde se reuniera a solas con un cabildero para discutir algo. Pero en grupo. Era un grupo, bueno, era el grupo de cabilderos que sacara de la reunión ejecutiva que estaba sucediendo al director de Aguas Alcantarillado, y después que le permitiera, según algunos de los reportes que todos tenemos, que la emoción de Rafael García Toledo se tradujera a hablar en voz tan alta que todo el mundo escuchó lo que estaba diciendo en el piso 29. A mí me parece que eso es lo que no se debe permitir, y eso es lo que da la impresión de que algunas de estas personas no solamente tienen un acceso privilegiado al alcalde, sino terminan decidiendo por el alcalde algunas de las cosas que son de interés total. Quería aclarar, pero él no ganó el contrato. Yo sé que no ganó el contrato, pero especialmente no sé si terminó ganando la discusión. Pero eso no ha terminado. Todavía hay contratos que se van a regalar. ¿Tú querías decir algo? ¿Cuánto me queda, Luis? 30 segundos. ¿Por qué tú no regresas el lunes y hablamos de Sweetwater? Porque no me queda tiempo hoy. El lunes Sweetwater tiene una reunión por la noche donde van a considerar muchas de estas cosas que están pasando. Ahí dice que cambia la presidencia del concilio. Dime 10 segundos. Quiten al gobierno completo. Empezamos, borrón y cuenta nueva. Completo. Es más, que el condado debiera hacerse cargo de la ciudad de Sweetwater. Y ya resolviendo sus comentarios. No estás escuchando nada. Michael, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Elaine. Muchísimas gracias. Miami Heat ahora. Muchas gracias. Miami Heat, gracias. Muy amable. Ok, regresamos. Como lo habíamos dicho, vamos a abordar el tema de Miami Heat. Ayer no perdimos, ni nos ganaron. Ayer nos hicieron perder. Carlos Guillén, bienvenido al programa, un placer. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por la invitación. O sea, si uno no estuviera en los Estados Unidos, pensara de que los referees tenían algo en particular en contra del Miami Heat. Y es muy difícil no terminar pensándolo. O sea, lo que le hicieron a LeBron James no tiene nombre. Es una de las cosas que llama la atención, porque nada más de ver las estadísticas, ver el diferencial de faltas cometidas o de los tiros libres encestados de faltas cometidas entre el Miami Heat y los Indiana Pacers, la diferencia es de 4-1. Es decir, el equipo de Indiana tuvo la oportunidad de su vida de ganar el juego a punta de tiros libres, mientras que Miami Heat no le cantaban casi faltas. Rapidito le cantaron a LeBron James. Como para sacarlo del juego inmediatamente. Lo tuvieron encapillado, tenía que portarse bien, inclusive lo vimos descansando casi un tiempo completo en el tercer cuarto. Esto, como tú lo dices, si estuviésemos quizás en Asia hablando de fútbol, habláramos de partidos amañados. Eso no existe en el deporte profesional estadounidense. Bueno, creemos que no existe en el deporte profesional. Es muy difícil. Es muy difícil, es imposible. O sea, a principios de hace 10 o 12 años, cogieron un referee profesional que le metieron, no sé, 544 años de cárcel, creo, al hombre, ¿no? Pero lo cogieron precisamente haciendo esto que nosotros estamos pensando que pudiera haber sucedido en el día de ayer, aunque no queremos que haya sucedido. Claro, ¿no? Toda sospecha queda levantada luego de este juego. Lo que sí no se puede hablar es que de que quizás el Miami Heat no puso lo suficiente, no dio lo estuvo suficiente. a punto de ganar 7 puntos LeBron James, ¿no? 7 puntos apenas, la marca más baja en su historia profesional, lo logró, lo tuvo lamentablemente el día de ayer, menos mal que fue ayer y no fue en el séptimo juego de una eventual pase a la final, ¿no? Pero deja mucho que pensar el hecho de la cantidad de faltas que se cometieron. Hubo muchos reclamos de parte inclusive de LeBron James, que es harto conocido de que es un hombre tranquilo, concentrado y bien enfocado en su trabajo. Lo vimos cantidad de veces hablándole en la pata de la oreja a los referees, diciéndole, hey, oye, ¿qué está pasando? Claro que sí, lo veíamos, y de verdad que el trabajo que le hizo Lance Jefferson a LeBron James se puede destacar. El trabajo
visible que era su deber, como el trabajo sucio que no le cantaron de parte de los referees. Exactamente, además lo obligaron, o sea, ahí Spoelstra lo deja sentado casi en el tercer cuarto completo y algunos que piensan, y hablaba con Luis Guardia esto precisamente antes de empezar el programa, Luis dice que lo debían haber jugado a pesar de los fouls que tenía y que se lo hubieran sacado. ¿Estás tú de acuerdo con eso o no? Hubiese aportado quizás 2 o 4 puntos que hubiesen sido vitales, pero al final del juego es más importante. Pudo haber sido peor, exacto, al final del juego es lo más importante. Lo pusieron al final ya para dar el resto y en definitiva, pues quizás pudo haber sido una jugada acertada de Spoelstra de haberlo administrado bien en el segundo cuarto y en el tercer cuarto, porque al final era que hacía falta. Nadie sabía que el juego iba a quedar por 3, pudo haber quedado mucho más abierto. Pero no hubieran podido ganar. Exactamente. Hubieran podido ganar. Tuvieron la oportunidad en los últimos 18 segundos por 2, pues pierden por 2 si hubieran empatado, o sea, si Bosch hubiera metido el tiro de 3, hubieran terminado ganando el juego en nada, en los últimos segundos finales. En efecto, se hubiese acabado la serie ahí. Pero bueno, en definitiva no hay nada de qué asustarse, la serie está 3-2, todavía Miami Heat tiene 2 juegos para proclamarse campeón. Además se demostraron pero muy superiores a Indiana, se están demostrando muy superiores a Indiana, a pesar de tener todos los referees en contra, a pesar de que LeBron James solamente anotó 7 puntos, a pesar de todos los pesares, estuvimos a punto de ganar este juego. Y una de las cosas que vale la pena destacar es que pese a que LeBron James fue anulado, se demostró la alternabilidad en el tiro de parte del Miami Heat. Vimos que Chris Bosh quedó como líder del equipo, seguido de alguien que era inesperado, Mario Chalmers, empatado nada más y nada menos que con Rashard Lewis. Rashard Lewis, que es el segundo o el tercer suplente de la banca. Rashard Lewis vino a meter 18 puntos en un campeonato de tiros de 3 que fue el último periodo. El banco del Miami. El banco respondió. Claro, también en la acera de enfrente estaba Chris Paul, que se echó el equipo encima, también haciéndole la guerra a Rashard Lewis con los tiros de 3 puntos acá de Miami Heat, 3 puntos de Indiana. Y así estuvieron en el último periodo. Vale la pena destacar eso, que el Miami Heat respondió, la banca respondió, pese a que fue anulado LeBron James, pudieron poner el juego muy interesante y cayeron por 3 puntos. 3 puntos. Una cosa que yo no sabía, y lo hablaba precisamente con Alberto Tavares hace solamente unos minutos también antes del programa. En los últimos minutos del juego, o sea, el coach de Indiana opta por, cuando falla el tiro libre, no me acuerdo el nombre del jugador de Indiana, en estos momentos sacar de esquina. Yo realmente... George Hill. Exactamente. Yo no sabía esa regla de basquetbol, yo no la conocía, que tú puedes optar cuando tú estás haciendo tiro libre, en vez de los tiros libres, hacer un saque de esquina. Estaba hablando con Alberto y Alberto me decía, eso es para trabajar con el reloj, a pesar de que cuando viene el tiro de esquina, pues le cometan un foul inmediatamente y tiene derecho a 2 tiros, aunque falló uno de ellos, y es lo que le dio la oportunidad a Miami Heat a ganar en los últimos juegos. Hay algunas personas que creen de que se debía haber entrado a tratar de empatar el juego. A mí me parece que Indiana se parapetó en la pintura y hubiera sido imposible penetrar. No sé. Y es que fue imposible, Roberto, y a todo tu audiencia, fue imposible penetrar desde arrancando el juego. El Miami Heat llegó a estar adelante por 9 puntos. Después Indiana llegó a estar adelante por 9 puntos y se hizo imposible meterse en la pintura con Roy Hibbert metido ahí. Tanto es así que vimos este desfile de disparos de 3 en los últimos 2 periodos de parte del Miami Heat, porque era muy complicado meterse en la pintura y era evidente que en los últimos segundos, cuando faltaban 18, que se paró tanto el juego, cuando faltaban 18 segundos, pues era evidente que Indiana Pacers se iba a cerrar en la pintura. Y se cerró, y por eso hubo que buscar el tiro de afuera, y el único que estaba abierto era Bosch en ese momento, y la visión de este hombre, que sin lugar a dudas es increíble. ¿Qué va a pasar con Oklahoma y San Antonio? Empataron la serie, ¿qué va a pasar ahí? Esta noche viene la arremetida del Oklahoma City. Ya tienen a Sergio Ibaka, ya cuentan con todas sus piezas que no estaban completas para los primeros juegos. Puede que Oklahoma City pueda irse arriba en esta serie. Si se va hoy, yo creo que es muy difícil para San Antonio regresar. Va a ser complicado regresar, a pesar de que a partir de ahora van un juego en cada sede. Y hoy van a jugar precisamente en San Antonio. Entonces quizás pueda ser relativamente más positivo para San Antonio jugar en casa. Pero Oklahoma City tiene todas las piezas ahora y tiene todas las piezas completas y sanas. Si Oklahoma está completo y sano y gana, ¿cuál es más difícil de los dos? ¿San Antonio o Oklahoma para los Miami Heat si terminamos ganando? Puede ser mucho más complicado el conjunto de Oklahoma. Tiene muy buena defensa de la pintura, que lo está viviendo y lo está sufriendo el Miami Heat con Indiana. Y además corren mucho la pelota. Sí, señor. Son muy rápidos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos Guillén. Vamos, por supuesto, esperamos que ya en solamente unos días ya terminemos de hablar de esto, ¿no? Ojalá y sea así, que se acabe temprano para que puedan descansar tanto Ray Allen como Anderson, como las rodillas de Chris Bosh y las rodillas de Dwayne Wade. Son 3 jugadores que están todavía tatarecos ahí. Exactamente. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Por supuesto que nosotros vamos a seguir llevándolos a ustedes lo último de los Miami Heat. Ya llegamos al final, en solamente unos segundos ya María Elvira, que ya está lista para trabajar. A todos ustedes, muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.